El día de hoy les quiero mostrar por qué 1 entre 0 no es infinito. Tal vez viene de una simplificación que ustedes han visto, pero en realidad se trata del límite, ¿ok? La realidad, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos el límite de 1 entre n cuando n tiende al 0 por la derecha. Esto es lo que es el infinito. El infinito no es un número, el infinito es una idea matemática. Y ahora vamos a entender un poco más esto y vamos a entender el concepto de 1 entre 0. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo averiguar el valor de 1 entre 0? Entonces un approach sería el siguiente. Dividir a 1 entre números muy pequeños. Por ejemplo, 1 entre 0.1 sería 10. 1 entre 0.001 sería 1000. Y 1, por ejemplo, entre 0.000001 sería 1.000.000. ¿Ok? Tenemos 1.000.000. Entonces nos damos cuenta que mientras más hagamos chiquito el denominador, el número se va a hacer muy, muy grande. Entonces ya estamos, entonces parece que va a ser un número muy grande. 1 entre 0 parece que va a ser un número muy grande. Vamos a verlo con un gráfico que ustedes conocen, que es el siguiente. Imagínense que aquí tienen el eje X, aquí tienen el eje Y, y aquí tienen el gráfico de 1 entre X. Obviamente no solo tenemos la parte de la derecha, sino también tenemos la parte de la izquierda, para números positivos, para números negativos. ¿Ok? Por ejemplo, 1 entre 2, acá sería 1/2. Si acá fuera 3, sería 1/3 y así sucesivamente. Es decir, cuando X tiende a 0 por la derecha, es decir, por aquí, en esta parte de acá, se va a hacer muy, muy grande, pero nunca va a tocar al eje Y. Lo mismo sucedería por la parte de la izquierda. Si el X, es decir, 1 entre un número que se acerca al 0, pero siendo negativo por este lado de aquí, se va a hacer muy, muy grande, pero un número negativo muy grande. ¿Ok? Entonces, entendemos que límite cuando X tiende a 0 por la derecha, es decir, cuando estamos en esta parte del gráfico, esto va a ser infinito. En cambio, si límite de 1 entre X cuando X tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando tenemos un número, lo dividimos entre un número pequeño pero negativo, esto será menos infinito. Entonces, nunca más volvamos a decir que 1 entre X es infinito. ¿Ok? Además, vamos a demostrar aquí, si el ejemplo anterior no quedó muy claro, vamos a demostrar por qué 1 entre X no puede ser infinito. Como en matemática, cuando queremos demostrar algo, podemos usar la contradicción. Contradicción, lo vamos a demostrar por contradicción. Vamos a asumir que esto es cierto. Veamos qué sucede. Imagínense, acá es 0. Imagínense que 1 entre 0 fuera infinito. Entonces, esto quiere decir que 1 sería igual a 0 por infinito, ¿cierto? Entonces yo podría sumar 0 por infinito más 0 por infinito, y esto me daría, por la propiedad asociativa, vamos a sacar el infinito acá y tendríamos 0 más 0. 0 por infinito sería, ya sabemos que 0 por infinito valdría 1, y esto vale 1, y esto vale 1. 1 más 1 sería 2, y acá tendríamos 2 es igual a 1. Y llegaríamos a una contradicción. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta, matemáticas son como una casa que se construye. Las bases son muy importantes para mantener esta casa. Si no, todo se puede destruir, todo lo que se construye encima de ello. ¿Y cuáles son esas propiedades básicas? Las propiedades del álgebra. Entonces, no podemos construir una casa donde el 2 es igual a 1. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la lógica detrás de 1 entre 0. Es decir, 1 entre 0 no está definido. Y vi un comentario que decía, bueno, si no está definido, entonces
yo lo voy a definir. No, no es que no esté definido porque no lo quieran definir, simplemente porque lo que se va a construir después no tendría sentido. ¿Ok? Y había una frase de un profesor que decía, en matemática tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que asumir las consecuencias. Entonces ya saben cuáles son las consecuencias de asumir que 1 entre 0 es infinito. Nos vemos en el siguiente video.